Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces con la segunda parte de estos seminarios importantes para conocer el contexto de la historia del sostén propio. Después de haberlos nutrido con temas bastante profundos y necesarios, también necesitamos profundizar en la obra del sostén propio. Usted tiene que conocer bien la historia de cómo nace y por qué. Ahora, si yo preguntara, ¿por qué surgió el sostén propio? ¿Qué dijéramos? Porque la línea oficial se apartó del propósito de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Ezequiel 2:3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y dice 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo ¿qué? Profeta entre ellos. ¿Por qué predicamos el mensaje? Para que siempre se sepa que hubo alguien de parte de Jehová que los amonestó. Que hubo una verdad que se predicó siempre. Ha de quitarse todo impedimento al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Testimonios para los ministros. Capítulo 2, página 77 dice, leed estos pasajes de la Biblia a la gente, leed cuidadosa y solemnemente, y el Espíritu Santo estará a vuestro lado para impresionar las mentes mientras leéis. Pero no leáis sin tener el verdadero sentido de la palabra en vuestros propios corazones. Si Dios alguna vez ha hablado por mí, intermedio, estos pasajes significan mucho para aquellos que lo escuchen. A lo que está diciendo ella. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes. Miren lo que le está diciendo a los presidentes de la asociación, a los líderes. Ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo, no sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad. Wow. E impedir que se les dé algo contrario a sus ideas. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengan cuidado ustedes que se están poniendo en el lugar que Dios no los ha puesto. Esta no es su obra. Esta no es la obra de Dios. Muchas cosas inaceptables aparecerán como verdades evidentes para aquellos que creen que su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Tremendo, hermanos. Habrá que realizar cambios muy importantes con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Estos hombres dan evidencia de la falibilidad en muchísimas maneras. Trabajan guiándose por principios que la palabra de Dios condena. O sea, aplican sus propias ideas, sus propios principios, como en el tiempo de Israel, como en el tiempo de Cristo cuando vino a la tierra, que los ancianos y maestros enseñaban lo que les daba la gana. Jehová es nuestro rey,
Primera de Samuel 8:6. ¿Qué dijo el pueblo? Queremos un rey diferente, ya nos cansamos de Jehová. ¿Qué hizo la corporación? Ya nos cansamos de esos principios aburridos, de estar dependiendo de Cristo. Ahora queremos cambiar de principios nuevos y depender de los hombres de Roma. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine entre ellos. 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también con el profeta, contigo. Hermanos, yo no sé si usted está entendiendo, pero es que yo creo que estamos leyendo nuestra propia experiencia, ¿sí o no? Yo me siento identificado con esta experiencia que estamos leyendo. Porque es que la historia está repetida. 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como quieren todas las naciones. Queremos ser mundanos. Queremos ser ecuménicos. Eso dijeron. Queremos ser parte de la fraternidad ecuménica. Ya no queremos ser un pueblo especial. Sigue diciendo Testimonio para los Ministros, capítulo 18, página 399. Algo extraño ha ocurrido en nuestras iglesias. Los hombres que han sido puestos en cargo de responsabilidad para que sean sabios ayudantes de sus colaboradores han llegado a creer que se les ha designado reyes y gobernantes en las iglesias para decir a este hermano haz esto y a este otro haz aquello y aún a este otro trabajad precisamente de esta manera. ¿Qué es lo que hace la asociación? ¿Qué es lo que hace el distrito? ¿Qué es lo que hace la unión? ¿Qué hacen los presidentes de la corporación? Hacen eso. Se han sentado en la cátedra de Moisés, han tomado el control de la obra y no han dado cabida al Espíritu Santo. Si usted dice, pastor, ¿será que podemos hacer una campaña aquí en este lugar donde está la iglesia? Yo quiero. ¿Y cuántos hay? No, solamente estoy yo solo. Yo creo que eso no es posible ahora. Pero cuando hiciste tanto, entonces buscan al humilde laico. No le dan ni para el transporte y lo mandan a hacer allá. Pero si el laico llegan a ver 30 bautismos, ahí se aparece ¿quién? Ahí se aparece el pastor. Somos adventistas. ¿Quién está? Estamos contentos. Hemos invertido. Hemos hecho. Porque son buenos para apropiarse de la gloria ajena. Ha habido lugares donde se les ha dicho a los obreros que si no siguen las instrucciones de estos hombres responsables, no recibirán sueldo de la asociación. ¿Está escuchando esto? Lo más tremendo es que los ministros que salen tienen que estar donde los hombres le dicen, no donde Dios lo manda. Todo ministro obedece a órdenes de hombres, creyendo que Dios actúa a través de ellos, pero no lo hace. Durante años se ha manifestado entre los hombres que ocupan cargos de responsabilidad la tendencia creciente a dominar la heredad de Dios, a determinar y a manipular, privando de este modo a los miembros de la iglesia de su penetrante sentido de la necesidad de instrucción divina y de su precio
aprecio, perdón, del privilegio de pedir consejo a Dios en cuanto a su deber. Esto también está en Testimonios Especiales, serie B, 10, página 12 al 20. No, sí, 12-20. Esta situación, ¿qué dice ella? Tiene que cambiar. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. 7. No piense pues quien haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora mire lo que dice la sierva del Señor. ¿Sabe, hermano, que es interesante? Que la doble actitud no favorece en nada la obra del Señor. No la favorece, hermanos. No se puede confiar en un hombre que tiene una doble actitud. Debe haber una reforma. Los hombres que no disponen de una buena cantidad de la sabiduría que proviene de lo alto, escuche bien, no debieran ser llamados a servir en cargos cuya influencia significa tanto para los miembros de la iglesia. Por eso se comete un error al permitir que muchos ministros jóvenes que no saben dónde tienen los pies vayan a estudiar teología, pero a ellos les interesa que sean ministros jóvenes que no saben nada para manipularlos y menearlos como títeres. Cuando comencé a predicar el mensaje, se me llamó a enfrentar este mal, dice ella. Mientras trabajaba en Europa y Australia, y más recientemente en las reuniones generales realizadas en San José en 1905, tuve que dar mi testimonio de amonestación contra este mal, porque se inducía a las almas a mirar al hombre para obtener sabiduría, en lugar de mirar a quién. ¿A quién estaban mirando los obreros? A los de la Asociación General, a los presidentes. Y si los presidentes no aprobaban, no hacían. ¿Usted cree que es triste que una iglesia corporativa quiere llevar una campaña, pero si el pastor le dice que no, en todo el año no la hacen? Y hay pastores de esos que les gusta brillar. Pastor, queremos hacer una campaña, yo voy. Pastor, yo voy. Pero donde ve que puede brillar. Pero cuando ve que no tiene ninguna alternativa, no, yo voy a mandar a fulano. Conocí un pastor, no digo su nombre, que en todo evento quería estar metido. Era el que quería brillar. Y cogió celo de un servidor, porque en ese tiempo José Amer era más popular que él. En las campañas que un servidor hacía en la corporación, no habían campañas, los que mínimo se bautizaban eran 15 o 10. Y cuando él hacía campaña, pura emoción y no pasaba nada. ¿Y qué creen que qué mensaje predicaba? Puro mensaje de amonestación. Y eso le gustaba a la gente, pero a algunos no, incluyendo el pastor del distrito. Y yo pude comprobar que solamente la verdad que desnuda el corazón y muestra el error puede realmente lograr frutos. ¿Qué es nuestra sabiduría? Dice ella, nuestra santificación y nuestra justicia. Y ahora ¿qué es? No es pregunta. ¿Qué es nuestra sabiduría? ¿Quién? Dios. Nuestra santificación y nuestra justicia. Y ahora se me ha dado nuevamente en forma más definida el mismo mensaje, porque se ha ofendido más profundamente al Espíritu de Dios. ¿Por qué lo habían ofendido? Porque los miembros de la iglesia dejaron de confiar en Dios para confiar en los presidentes de las asociaciones. Todo yugo debe de quebrarse. Debe ser quebrado. Jeremías 38. En aquel día dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de tu cuello
y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. Testimonios para los ministros, capítulo 18, página 400. Acordémonos que este es el contexto de Babilonia. En toda la historia de Jeremías habla de la rebeldía del pueblo y de su final cautiverio en Babilonia. Todo esto tenía que ver con la rebeldía del pueblo de Dios. Transcribo estas líneas plenamente porque se me ha mostrado que los pastores y los hermanos están cada vez más tentados a confiar en el hombre finito para obtener sabiduría y hacer de la carne su brazo. A los presidentes de asociación y a los hombres que ocupan puestos de responsabilidad les doy este mensaje: romped los lazos y los grillos con que se han aprisionado al pueblo de Dios. Los estaban obligando a que los miraran a ellos. Y ellos determinaban qué se hacía, cómo se hacía, dónde. Y cuando decían que no, era como si hablara Dios. Los miembros temblaban, hermanos. A vosotros os se dirigen estas palabras: que rompáis todo yugo, dice, a menos que ceséis en el empeño de que el hombre sea responsable ante el hombre, a menos que lleguéis a ser humildes de corazón y vosotros mismos aprendáis como niñitos el camino del Señor. Él, ¿qué va a hacer? Ya estaba Elena de Guay diciéndoles que si no cambiaban, ¿qué iba a hacer el Señor? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿se apartaron ellos o los apartó el Señor? ¿Estamos entendiendo? Dios apartó a la organización de los adventistas corporativos, porque ellos primero decidieron apartarse de Dios, y como Dios conoce el fin desde el principio, los alejó para que sirvieran a sus propias ideas y a su propia mente. Dios envía el consejo para nosotros por medio de su profeta. Segunda de Corintios 3:36-15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué envía Dios la amonestación? ¿Por qué estamos recibiendo este mensaje nosotros? Por pura misericordia. Y todavía la gente no ve misericordia en lo que estamos recibiendo, porque hemos entendido la misericordia como alcahuetería y guardar silencio. Sigue diciendo Testimonio para un Ministro, capítulo 2, página 77. Lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser, dice ella, y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. Esto lo estaba haciendo la asociación encima de los hermanos. ¿Estamos entendiendo por qué vino el sostén propio independiente? La hermana Joana me preguntaba, ¿no? Pero yo creo que aquí se está respondiendo todo. ¿Cuándo vino? Cuando los hombres se corrompieron, cuando los hombres dejaron los principios de Dios. ¿Y por qué? Porque se rebelaron y se rehusaron a seguir el plan de Dios y emplearon en su propio plan. El Señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos. Los que pretenden controlar a sus semejantes toman en sus manos finitas una tarea que recae solamente sobre Dios. Tremendo, hermanos. ¿Sabían esto ustedes ya? ¿Lo habían estudiado?
Mire lo que implica el sostén propio. ¿Por qué, cómo, cuándo y para qué? Es una ofensa para Dios que los hombres conserven vivo el espíritu que se desenfrenó en Minneapolis. Esto se sucedió en 1900. Dice, véase la pena, dice, todo el cielo siente indignación por el espíritu que desea, que desde hace años se está manifestando en nuestra institución publicadora de Battle Creek, la casa editora. Dios no tolerará la injusticia que allí se practica, y como resultado, ¿qué pasó con la casa publicadora de Battle Creek? Se incendió misteriosamente. Dios la quemó. Dios la quemó, hermanos, porque ya no estaba sirviendo a los propósitos del cielo. ¿Qué implica esto? Que si usted no sirve a los propósitos de Dios, Dios puede desaparecerlo si fuese necesario. Lo puede quemar, lo puede apartar, desterrar o enterrarlo vivo, como hizo con Nadab y Abiud. No fueron ellos. Coré. ¿Y cómo es? Natania Virán. Latán y Coré. La tierra se abrió y se los tragó vivos, porque también se rebelaron. ¿Os alguno de vosotros rebelados contra vuestro Dios? Que no sea el caso de nosotros. Pero nos damos cuenta que la organización sí lo hizo. Él intervendrá a causa de estas cosas. Se ha oído una voz señalando los errores y rogando en el nombre del Señor que se realice un cambio decidido, pero esa voz no ha surgido efecto. Ni lo surgió, ni lo surgirá. Pero ¿quién ha escuchado la instrucción dada? ¿Quién ha humillado su corazón para quitar todo vestigio de este espíritu malvado y opresor? He tenido la gran preocupación de presentar este asunto como son ante el pueblo. Yo sé que los verán. Sé que los que lean esto serán ¿qué? Y esto fue escrito para nosotros, hermanos. Testimonio para los ministros, 17 capítulo, página 391. Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no han desaparecido de ninguna manera. Las semillas que se sembraron allí en algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha semejante. Léase en el capítulo 2 de Mensajes Selectos, tomo 2, la historia de lo que sucedió. Es interesante estudiar, hermanos. La parte superior fue cortada, pero nunca se desarraigaron sus raíces y todavía producen frutos, todavía produce su fruto impío para emponzoñar el juicio, pervertir las percepciones y cegar el entendimiento con respecto al mensaje y a los mensajeros. Amén. Tremendo. Uno empieza a leer esto y como que el ánimo se va como menguando. ¿Qué palabras se pueden unir para expresar esto? Sigue diciendo, ¿por qué vino el sostén propio independiente? Comienza el trabajo de sostén propio independiente. Predicción de la apostasía.
Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice, el mismo que inspiró los testimonios, el mismo que inspiró la Biblia, el mismo que inspiró Elena de White, es el mismo que está hablando a través del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pregunto, ¿se ha cumplido esa profecía? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Quiénes se apartaron de la fe verdadera? La organización. Dijo Cristo, hoy se ha cumplido la profecía delante de vuestros ojos. La organización cumplió esta profecía, hermanos. Y muchos la siguen cumpliendo. Nota, debido a esta gigantesca apostasía en el liderazgo, hubo hombres sinceros de corazón en la iglesia adventista del séptimo día que encontraron imposible llevar a cabo las instrucciones de Dios dentro de la denominación. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres? Salieron. Entre esos hombres tenemos a uno de los pioneros que ya murió, Rosenstein. 3 hermanos y él fue el último. Y tenemos continuadores, como les decía, el pastor Alejandro Maya, el pastor Amado Miguel, el hermano Pablo Orellana, Juan Pablo Orellana. Tenemos en Colombia al hermano Jimmy. Tenemos al hermano Claudio y otros tantos ancianos. Tenemos al hermano Denilson en Bolivia, un tremendo anciano. Arnaldo Agüero en Paraguay. Tenemos al hermano Agorero. El hermano Arnaldo Agüero en Paraguay. Y tenemos tantos hombres que han sido tocados por el mensaje y son pioneros en este tiempo para llevar la obra. No son de la línea regular. Ellos, un servidor y el otro servidor que está aquí, pertenecemos a la línea irregular, que se ha convertido para el Señor ahora en la línea oficial, en la línea regular. Y la iglesia que ha nacido en Cúcuta ha nacido dentro del orden de la línea irregular. Amén. Irregular, porque no le rendimos pleito ni cuentas a la asociación. Porque no dependemos de los hombres, sino que dependemos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este dilema finalmente condujo a lo que hoy llamamos trabajo de sostén propio. Independiente. Hermana Joana, ha quedado un poco clara la duda, pero vamos a seguir estudiando seminarios sobre sostén propio. De aquí tenemos que salir claros de lo que es el sostén propio. Primero, predicación del ¿qué? Del evangelio. Segundo, control dictatorial. Ellos decían que se iba a predicar. Segundo, ¿qué hacían? Controlaban y ordenaban que se hacía. 3, ¿qué vino? Apostasía. 4, ¿qué sucedieron? Falsas doctrinas. Esto causó la necesidad de que la obra de sostén propio surgiera y diera vida. Amén. Hermanos, hasta aquí hemos tenido 2 hermosos seminarios sobre la obra de sostén propio. Y todavía en la noche seguiremos estudiando la tercera parte, cuarta y quinta del sostén propio independiente, hermanos. Amén. Vamos a seguir el estudio, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir capacitándonos. Hermanos, tenemos un privilegio, que el Señor nos está capacitando y nos está autorizando con autoridad, como aquella que dijo:
toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les doy la misma potestad. Vayan y hagan discípulos. Extiendan el evangelio. Llamen a pueblo. Y una vez que los capaciten y los formen, y ellos estén dispuestos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora continúen enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, si ustedes son fieles en la misión, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué bonito, hermano, no estamos solos. No nos ha dejado huérfanos el Señor. Amén. Así que les invito, vamos, hermanos. Vamos, hermanos, a orar para darle gracias al Señor. Querido Padre que habita en el cielo, gracias, Señor, porque usted es el que controla esta obra. Usted nos ha delegado responsabilidades, pero no nos ha entregado el control de su obra y no queremos que lo haga, porque si así fuera, lo desplazaríamos del cielo a usted, Señor. Querido Señor, gracias, porque la historia habla, porque los registros nos muestran cómo empezaron las cosas. Por eso, Señor, ruego para que el Espíritu Santo toque el corazón de los hermanos corporativos que están en la ignorancia de la organización adventista legal, corporativa, empresarial, para que salgan de la ignorancia, se aparten de ellos y hagan lo correcto siguiendo el verdadero evangelio. Amén. Ruego porque nosotros nos mantengamos en esta línea, en este mensaje, Señor. Perdónenos, guárdenos y guíenos con su justicia, presentando la persona de Cristo y su sacrificio, y en nuestro lugar la justicia que nos otorga, para que sean perdonados nuestros pecados y seamos aceptos delante de usted en el Hijo amado. Rogamos todo en los santos méritos poderosos de Cristo Jesús. Amén. Amén.